Y tendremos que hablar obviamente porque nos impacta brutalmente, y creo que el primer impacto que podemos dar cuenta de la inteligencia artificial es el impacto de los empleos. Se dice que se van a perder 800 millones de empleos en todo el mundo hasta el 2030 a la velocidad que se está manejando la inteligencia artificial hoy en día. Claro, las empresas ya no quieren contratar seres humanos porque claro, el ser humano es emocional, pronto es un poquito problemático en ese sentido, entonces le dejan relegado ese trabajo exclusivamente a la máquina. ¿Cómo vas a lidiar con ese propósito de vida, con esa idea que tú tienes de persona que contribuye hacia la sociedad? Si primero ya no te necesitan, ya no vas a contribuir lo que se supone que deberías contribuir con el título que tú tienes o que estudiaste. Entonces puede convertirse en un problema bastante profundo para la sociedad. Nosotros estamos intentando responder con estas inteligencias artificiales a nuestras necesidades, ¿no es cierto? Pero no necesariamente son las necesidades del planeta. Cuando la AI, cuando el avance tecnológico llega a tal punto que de pronto empieza a desobedecer al ser humano, empieza a desobedecer a las grandes corporaciones que son las que controlan ahora la inteligencia artificial, ¿qué va a pasar? Entonces el ser humano ya no va a ser prioridad para la inteligencia artificial, sino simplemente esta especie de productividad, ¿no? Se nombraba que más o menos son 300 millones de personas hicieron en el 2023 el uso de ChatGPT. Y eso equivalía al 3% de la población recién. Entonces ya no es necesariamente el asistente que me ayudaba algo de conocimiento específico, sino ahora se convierte en un asistente de todo el día, de toda tu vida. Entonces, de hecho, dicen que en el 2025 lo que más se le pesquisa a las inteligencias artificiales es sobre psicología. Se transformó la sociedad y ahora teníamos a los profesionales que nos escuchaban y que daban un consejo, ¿no? Ahora es esta IA que tú dices. Y entra la pregunta, ¿la IA algún momento se convertirá en una religión, Pancho? Al paso que vamos, como tendemos a idealizar todo, y bueno, siempre va a haber una porción de la sociedad que son fanáticos. Evidentemente, yo creo que la AI va a llegar a convertirse en una religión. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo han pasado esta semana? ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo has pasado también? El día de hoy vamos a hablar acerca de otro tema fascinante y que bueno, que está en boga, por así decirlo, aunque bueno, la palabra en boga ya no se usa mucho, está de moda, ¿no? Es esto que tiene que ver con la inteligencia artificial y de hecho es la importancia de la inteligencia artificial, cuáles son sus consecuencias de tenerla tan presente en nuestra sociedad hoy en día. Y bueno, toda esta revolución tecnológica que se ha dado en estos últimos años, ¿no? Sabemos que las revoluciones tecnológicas, hace 5.000 años la revolución agrícola, hace, 200, 300 años la revolución industrial, han marcado una diferencia importante en cómo el ser humano ha evolucionado, en cómo el ser humano se desempeña en el día a día, en qué cantidad de trabajo hay para el ser humano, qué cantidad de crisis está solucionando o de problemas ha solucionado. Entonces, ese es el tema de hoy, Santi. Amigos, bienvenidos, Panchito, muchas gracias. Sí, y este tema debería preocuparnos, Pancho, porque como bien tú lo planteas ahora al inicio, ¿no? Hemos visto la evolución del ser humano y hemos podido ir midiendo ciertas revoluciones tecnológicas. Y parece que todas tenían, pero una suerte de eje común. Manejaban unas temporalidades muy largas entre los cambios tecnológicos humanos. Sin embargo, ahora, con esta gran revolución de la inteligencia artificial, los cambios son a una velocidad inusitada. Los cambios son día
del día al otro, ¿no? Tú te acostaste en una noche y sabes algo de la noticia de GPT, al día siguiente, Anthropic con Cloud 3 te sacaron una nueva novedad que rompieron la tecnología en cuestión de 24 horas. Entonces, bienvenidos a este programa donde vamos a hablar justamente de esta irrupción magnífica, maravillosa, obviamente también espeluznante de la inteligencia artificial. Y tendríamos que hablar, obviamente, porque nos impacta brutalmente. Y creo que el primer impacto que podemos dar cuenta de la inteligencia artificial es el impacto de los empleos. Porque desde que surgió la inteligencia artificial hemos vivido un sismo, sobre todo en el tema de la creación, de la creatividad, el tema del diseño, ¿no, Pancho? Es que esta revolución, como tú la planteas, esta revolución tecnológica, está impactando todos los sectores de la sociedad. O sea, claro, en un principio fue la revolución agrícola, fue el sector agrícola. La revolución industrial fue la industria. Pero en esta ocasión la tecnología está, bueno, no tanto golpeando sí los empleos, pero afectando a todos los estratos, qué sé yo, económicos, políticos, sociales. Entonces creo, evidentemente es la revolución más importante que hemos tenido y como tú dijiste, el impacto en el empleo es importante, ¿no? Se dice que se van a perder 800 millones de empleos en todo el mundo hasta el 2030 a la velocidad que se está manejando la inteligencia artificial hoy en día. Pero sabemos que eso es exponencial. Sabemos que si hace 2 años tenía cierta velocidad en el desarrollo de inteligencias artificiales, este año vemos que se ha acelerado mucho más, ¿no? Que la inteligencia artificial cada vez se acelera más el desarrollo tecnológico. Entonces, hasta el 2030 yo creo que se va a acelerar mucho más, ¿no? Sí, de hecho, Pancho, esto es que son cifras alarmantes. 800 millones de empleos, imagínense. Porque esto no estamos diciendo que va a haber una salvedad al desempleo que ya existe per se. Es decir, habrá una crisis global increíble en relación a lo laboral. Bueno, aquí tendríamos que regresar a ver también otras temáticas. En el programa anterior hablábamos del transhumanismo y la posibilidad del humano con Bostrom, que nos conversaba de esta utopía de poder manejar una gran producción en quizás que el humano no tenga que trabajar. Sin embargo, de momento, lo que es plausible con la IA es que se están perdiendo trabajos. Pancho, por ejemplo, los trabajos monótonos, los que no requieren quizás de mucha disciplina intelectiva, son los que primero están siendo reemplazados por la IA. Por ejemplo, estos de los servicios al cliente, ¿no es cierto? Ahora chatbots se encargan de hacer el llamado, inclusive el seguimiento del cliente hasta conseguir la venta o la cita posible, ¿no? Claro, ya se han reemplazado, de hecho, departamentos enteros en países desarrollados, inclusive en países como la India, donde vemos que había, creo, la mayor injerencia de estos servicios al cliente, que desde aquí funcionaba para todo el mundo. Inclusive aquí ya se están reemplazando, como te digo, departamentos enteros de este personal. Las voces más optimistas dicen que, claro, o sea, miles de empleos se pierden, pero miles de empleos se crearán también con inteligencia artificial, ya que, claro, se necesita personas que sepan manejar la inteligencia artificial para seguir creando, programando, haciendo cosas con esta tecnología. Pero el pero de esta revolución es que, claro, en todas las revoluciones ha habido este auge del empleo, ¿no? O sea, las máquinas reemplazan de pronto ciertas tareas que ya no son requeridas, pero vienen miles de personas más a manejar esas máquinas. Y como hay nuevas tareas, como hay tanta necesidad de esta producción, entonces el empleo se multiplica. El problema con esta revolución tecnológica es que, claro, la máquina está reemplazando estos empleos, pero la máquina también es la que se encarga de realizar estas otras tareas. O sea, vemos que, claro, las empresas ya no quieren contratar seres humanos porque, claro, el ser humano es emocional, de pronto es un poquito problemático en ese sentido, entonces le dejan relegado ese trabajo exclusivamente a la máquina. Entonces podemos ver que un ser humano puede reemplazar todo un departamento entero de servicio al cliente con todas estas máquinas. Como te digo, hay voces optimistas y voces pesimistas. Si le ponemos en un término medio, se puede decir que sí, o sea, muchos empleos se perderán.
Los 800 millones yo creo que es todavía algo conservador, espero que no, por como te digo, o sea, es lo que se prevé al ritmo que va la inteligencia artificial hoy en día, pero si este ritmo se acelera, van a ser muchos más. Si hacemos esta división, esta media que entre los optimistas, los pesimistas, podemos quedarnos con los 800 millones un poquito más menos, ¿no? Yo recién escuchaba dentro de una conversa así muy amigable y muy familiar de un colega que me decía, oye, pero las IAs vinieron, se supone, para ayudarnos a hacer otro tipo de trabajos y no para el tema de la creatividad ni de la inspiración. Y ahora la IA está encargada de los poemas, está encargada de los cuentos, de los relatos. La IA está encargada de crear imágenes, inclusive con las que nosotros ahora estamos degustando todo tipo de producción audiovisual. Entonces la creatividad humana está siendo relegada, ¿no? Y obviamente, imagínense, ya dentro de un ejercicio laboral, el tema de la creatividad humana que ha sido completamente relegada por la máquina. Y ojo que esta creatividad también de la máquina no necesariamente es real. Es decir, está creada bajo el sesgo humano, ¿no es cierto? Entonces, uno de los principales y grandes, terribles problemas que nos genera la IA es el deepfake, ¿no es cierto? Porque hasta dónde nosotros estamos lidiando con la realidad. Y acá habrá que justamente tomar en cuenta eso, ¿no? El humano, sus tareas humanas, sus tareas inclusive creativas, todos a expensas ahora de una inteligencia artificial, ¿no? El problema de los deepfakes, bueno, en los últimos años ha venido siendo, bueno, como lo llamamos, un problema. Acuérdate que hay esta historia de esta política islandesa que ya tuvo un problema hace algunos años ya con este deepfake, en donde le habían puesto su cara a varias películas de estas películas pornográficas, por así decirlo, ¿no? Correcto. Entonces ella había tenido problemas inclusive en su gabinete, entre sus colegas, con su familia. Imagínate la vergüenza que habrá pasado, porque claro, ella no sabía nada y de pronto ver su cara en este tipo de material audiovisual ha de haber afectado bastante emocionalmente. Es lo que está pasando hoy en día con bastantes personas, bastantes actores famosos, bastantes personalidades del medio, ponen su cara en cualquier meme, en cualquier situación, pero bueno, ahora ya se conoce, ¿no? Antes no se conocía tanto esto de los deepfakes. Claro. Y bueno, es un problema que va a seguir acrecentándose mientras lo real y lo que realiza la inteligencia artificial se va difuminando cada vez más, ¿no? Porque cada vez es más fidedigno. Ahora simplemente con tu foto, tú ya puedes sacar tu avatar y ya puedes hacer un video sin que tú estés ahí hablando como ahora nosotros, ¿no? Claro, y que empezó con un papa, ¿te acuerdas del Papa Francisco con la chompa de Bad Bunny? Y luego el Papa tuvo que salir en una rueda de prensa en un gesto cómico, no tan trágico como el primer caso que tú nos narras, ¿no? Pero el Papa tuvo que salir a decir, yo no uso esa ropa, esta es una imagen montada, y él estaba sorprendido del nivel de la calidad en la que le mostraban a él. Posterior a eso fue Trump, ¿recuerdas? Incendiando Casablanca, alguna cosa así. Entonces, estamos justamente dentro de este proceso de falsificación digital, no sé, herramientas, ¿no es cierto? Sí, y uno de los problemas que, bueno, ya se está teniendo es precisamente en los juicios, en los juzgados, ya que hoy por hoy ya no se puede probar, o sea, qué video es real y qué video no es real. Porque claro, modelos hiperrealistas como el VO3, Midjourney Video, o sea, sacan estos videos prácticamente indistinguibles de la realidad con la falsedad, se puede decir, que puede tener esta inteligencia artificial. La voz humana ya puede clonarse en segundos. Correcto. Tú simplemente metes tu voz, unos 30 segundos de tu voz a cualquiera de estos programas. Creo que uno de los más conocidos es Eleven Labs. Clona tu voz y ya puedes sacar todo un podcast en directo, puede decirse ahí con tu voz indistinguible de lo que tú estés hablando, ¿no? Y lo tenaz de esto es que la legislación todavía no ha puesto ningún tipo de acápite ni capítulo para intentar normar o regular el uso de estas inteligencias, al menos en lo que es América y Asia. Europa empezó a poner unas ciertas trabas a la inteligencia artificial, lo que ocasionó es que obviamente el Parlamento Europeo distinga
que si ellos no entran dentro de la carrera, digamos, de las IAs, ellos iban a mantener una ralentización inclusive en el crecimiento industrial de Europa, ¿no? Entonces tuvieron que prohibir la legislación, imagínate, porque les estaba como entorpeciendo su crecimiento con IAs, que es algo que debemos sí tener en cuenta, ¿no? Hasta dónde la legislación nos permite el trabajo ético con las IAs, ¿no? Lo que tú decías, una inteligencia artificial que ya me genera un video hiperrealista y a partir de ese video, por ejemplo, embaucar a un grupo de personas y estafar, la legislación todavía no da cuenta de ese tipo de estafas, ¿no? O sea, ¿te estafa quién? Si es un personaje virtual. Y ese personaje virtual no tiene legislación todavía en el Ecuador, por ejemplo, países como Perú, países como Colombia, hablemos de la realidad sudamericana, donde hay un retraso todavía en relación a una legislación común y silvestre. Imagínate peor con estas nuevas tecnologías, ¿no? Entonces sí es un punto neurálgico en el que deberíamos tener ojo de atención, porque el mundo está haciéndose el gil en relación a legislar, ¿no? Lo de las IAs. Y esto no solo es el tema del trabajo, no solo es un tema de que perdamos nosotros, sino también irnos más allá de lo económico, irnos al propósito humano, Pancho. Claro, es más allá de lo económico, de los problemas que podamos tener, es un problema filosófico ya, ¿no? O sea, correcto. El propósito humano muchas veces siempre ha estado relacionado con el trabajo que realizamos, ¿no es cierto? Un ingeniero, un arquitecto, qué sé yo, un médico que hace su trabajo se identifica como tal. Correcto. Que viene una inteligencia artificial a reemplazar ese trabajo y tú ya no tengas injerencia sobre tal, entonces ¿tú cómo te defines si ya no tienes en qué trabajar? O simplemente tú vas a supervisar a esa inteligencia artificial y te vas a llamar médico, te vas a llamar ingeniero. ¿Cómo vas a lidiar con ese propósito de vida, con ese, qué sé yo, con esa idea que tú tienes de persona que contribuye hacia la sociedad? Si primero ya no te necesitan, ya no vas a contribuir lo que se supone que deberías contribuir con el título que tú tienes o que estudiaste. Entonces puede convertirse en un problema bastante profundo para la sociedad en el tema, qué sé yo, espiritual, o sea, tiene una injerencia global sobre el ser humano esto de la inteligencia artificial. Nos obliga a replantearnos cómo entendemos la vida, cómo entendemos nuestro tiempo libre, nuestros hobbies. Bueno, yo creo que los hobbies por lo menos dejaremos que hagan los seres humanos, o los hobbies también los reemplazaremos con la AI, pero ya no tendría sentido, ¿no? Claro. Reemplazar un hobby con la AI. Y es que es tenaz de eso, ¿no? Porque justamente, retomando la conversación que te comentaba, muy amigable, este amigo me decía, bueno, ahora la IA está encargada de hacer los poemas y los cuentos, y nosotros estamos encargados de lavar los platos y de regresar a la cocina. Bueno, yo en un momento me puse a reflexionar sobre las palabras de mi colega y decía, pero qué maravilloso que el humano vuelva a tener esos espacios de encuentro que eran humanos. Pero sí también me da para pensar este proceso evolutivo que hemos estado ahora conversando, Pancho, por ejemplo, porque nosotros somos nuestra experiencia laboral de alguna manera, para eso existimos. Piensa que antes de la revolución industrial, los humanos teníamos ejercicios totémicos para distinguir quiénes éramos, ¿no? Entonces, dentro del tótem familiar, por ejemplo, estaba el pájaro. Lo que quiere decir es que te asociabas con un pajarito que es un buen constructor de nidos. Entonces, tu habilidad era construir. Y antes del humano iba encontrando sus habilidades y su porqué de la vida de acuerdo a sus oficios. El momento en que dejemos de tener un oficio, que las máquinas se encarguen de nuestros oficios, que las inteligencias artificiales hagan nuestro trabajo, imagínate, ¿cuál es el dinero entonces ahí para existir? Porque esa es la pregunta. Estoy pensando en el fútbol, una de las mayores pasiones que tenemos aquí los seres humanos. Recientemente vi que hay un campeonato de robots en China. Correcto. Un campeonato de fútbol de robots en China. No, de hecho, fueron una suerte de olimpiada, ¿no? Lo gracioso de esto es que, bueno, estamos empezando, ¿no? Y se puede distinguir todavía la falencia o sea, todavía es muy bruto el ejercicio robótico, pero son los primeros pasos, ojo. Y lo que tú decías antes, Pancho,
estas transformaciones se están dando de manera vertiginosa, ¿no? Yo les comentaba que es del día a la noche las noticias que las broncas entre Anthropic, OpenAI se están dando y al final los usuarios somos los que recibimos con beneplácito toda esta gran bronca de tecnologías, ¿no? Ahora, Pancho, hay riesgos y también posibles futuros que nos podemos ir imaginando, ¿no es cierto?, a partir de este entrelazamiento del humano con las IAs. Yo creo que entre los principales podría decir que nosotros estamos intentando responder con estas inteligencias artificiales a nuestras necesidades, ¿no es cierto? Pero no necesariamente son las necesidades del planeta. Es decir, son necesidades humanas al final, dentro del sesgo humano. La otra vez veía que la cantidad de líquido que se utiliza para la creación, de hecho de agua, para la creación de una de las imágenes en GPT es brutal. Imagínate cuántas personas estamos pidiéndole la generación de imágenes al GPT. Y este líquido que se utiliza es para justamente enfriar, congelar los grandes servidores de OpenAI. Y el uso humano, entonces sería en detrimento justo de nuestra propia natura, ¿no? ¿Hasta qué momento nosotros utilizaremos la IA solo para nuestro beneplácito y no más bien para intentar ver un gesto comunitario mundial, ¿no? Sí, o sea, es lo malo claro, que tú dices las necesidades de los seres humanos. Podríamos resumir a las necesidades de las grandes corporaciones. Porque claro, los seres humanos comunes y corrientes tienen necesidad de trabajar, de alimentar a sus familias. No se diga aquí en Sudamérica. Correcto. Donde la situación y la brecha es más grande. Entonces, las inteligencias artificiales, claro, evidentemente vienen a mermar este trabajo que puede tener la persona común y corriente, como estos del servicio al cliente que estábamos hablando, todos reemplazados con AI. Pero estas personas que atendían al cliente, ¿dónde se quedarán? En la calle. ¿A qué se dedicarán? ¿A hacer obras de arte? ¿O hacer qué? Porque si no llevas un plato, un alimento a tu familia, entonces difícilmente puedes dedicarte a otras cosas, ¿no? Correcto. Ahora, tenemos otro problema que también deberíamos poner mucha atención ahí. Cuando la AI, cuando el avance tecnológico llega a tal punto que de pronto empieza a desobedecer al ser humano, empieza a desobedecer a las grandes corporaciones que son las que controlan ahora la inteligencia artificial, ¿qué va a pasar? Entonces el ser humano ya no va a ser prioridad para la inteligencia artificial, sino simplemente esta especie de productividad, ¿no? Que claro, evidentemente ya estamos viviendo esto. Hoy en día, como te digo, la persona de a pie no tiene injerencia sobre estas decisiones, solo las grandes corporaciones. Pero el rato que ni siquiera las grandes corporaciones puedan decidir sobre la inteligencia artificial, que llegue este momento de singularidad que hablaba Nick Bostrom o han hablado algunos especialistas, la inteligencia artificial va a desobedecer al ser humano. ¿Qué va a pasar en ese punto? ¿Tendremos que destruir la inteligencia artificial o tener de pronto un mecanismo de emergencia como un botón rojo que pueda de desenchufe? Exactamente, destruir para que la humanidad no se acabe o por lo menos no llegar a ser esclavos de la inteligencia artificial. Uf. Y es que pensemos, ¿no? Si es que, bueno, hoy por hoy que está empezando la IA, son códigos abiertos por lo general, ¿no? Sin embargo, ya hay un sesgo, ¿no es cierto? Ya están segmentando porque te dicen, ChatGPT, yo te doy abierto el código, pero es limitado. Si quieres seguir utilizando, tienes que pagar. Entonces ya hay suscripciones de 25, 30, $200, 275 en el caso de GPT. Es decir, ya estamos hablando de que empieza a crearse una brecha entre quienes pueden pagar y consumir este tipo de herramientas y quienes no, además, ¿no es cierto? Exactamente, o sea, claro, imagínate, ahora todos tenemos acceso a todas las inteligencias artificiales de manera gratuita. Son limitadas y tienen estos códigos de errores a propósito, porque claro, lo que quieren hacerte las grandes empresas es obligarte a pagar por lo menos los $20 que echa GPT. O sea, yo en casa tengo a mi esposa que paga los $20 porque, claro, me dice que la inteligencia artificial gratuita no es tan precisa y muchas veces comete errores. Y bueno, yo he visto que es así, que a veces tienes que estar contrastando los datos de manera más habitual. Claro, y eso es pérdida de tiempo, pérdida de productividad. Entonces tú pagas tus $20 y ya la información va a llegar un poquito más precisa. Ahora, tenemos este ChatGPT que cuesta $200.
Al menos en Sudamérica es así. Ahora con tú ya puedes crearte tus propios GPTs que te automaticen ciertos tipos de tareas e inclusive puedes generar video de alta calidad, que bueno, con los planes gratuitos todavía no lo puedes hacer porque tú sabes que te metes a uno de estas inteligencias artificiales y bueno, te saca una persona con 3 ojos o hay demasiadas fallas en los movimientos, entonces te obligan a pagar. ¿Quieres hacer algo con inteligencia artificial bien hecho? Te obligan a pagar los $200 mensuales y bueno, así la brecha se va, entre ricos y pobres, se va acrecentando. Correcto. No entre ricos y pobres, entre gente que tiene posibilidad de hacerlo y de no hacerlo, porque claro, si hablamos de una persona multimillonaria siempre va a tener la capacidad de pagar cualquier inteligencia artificial, pero ahora vemos que la clase media tiene la necesidad de pagar una inteligencia artificial, por lo menos la de $20, correcto, medianamente buena para que su proceso o su productividad no se vea mermada por estar contrastando datos, de estar que no le crees a la inteligencia artificial porque es gratuita, claro. Y como dicen, cuando tú pagas, cuando es gratis el producto sigue siendo tú, ¿no? Entonces esa es una gran verdad, ¿no? Ahora, es importante justo esto que nos estás conversando, Pancho, pero también poner interés en ¿para qué estamos usando la IA? Mire que en el 2024, bueno, primero, hacer como una suerte de regresión. En el 2023, cuando fue el auge ya, el nacimiento, digamos, de la IA, aunque nació un año antes, por octubre del 22, ¿no es cierto? Septiembre, octubre, pero es 2023 donde es el auge ya del uso. Se nombraba que más o menos son 300 millones de personas hicieron en el 2023 el uso de ChatGPT. Y eso equivalía al 3% de la población recién. Imagínate, o sea, era todavía un perfil muy, digamos, muy limitado el que estaba teniendo acceso por llegar a la tecnología, por saber, obviamente, conocimiento de todo eso. Pero el 2024 ya fue un boom increíble. Sí, ya aparentemente más de la mitad de la población habían hecho uso de al menos una vez las inteligencias artificiales. En el 2024 se pudo decretar que la mayor cantidad de uso de la IA era para búsqueda de conocimiento. Entonces tengo que levantar información sobre alguna cosa, la IA. Necesito llenar una prueba, la IA. Entonces la IA era una suerte como de gran agente de documentación. Lo increíble es que en el 2025, en esto que va del 2025, hay una transformación en el uso de las IAs. Y la gente empieza a acostumbrarse más a este agente personal, ¿no es cierto? Y empezamos a destinarle nuestro día a día al GPT. Entonces ya no es necesariamente el asistente que me ayudaba algo de conocimiento específico, sino ahora se convierte en un asistente de todo el día, de toda tu vida. Entonces, de hecho, dicen que en el 2025 lo que más se le pesquisa a las inteligencias artificiales es sobre psicología. Entonces, tenemos una suerte de asistente en psicología que ¿para qué irme donde el psicólogo si el GPT ya me va a dar alguna suerte de alivio, ¿no? Exacto, y ha pasado bastante en los adultos mayores también, que por ahí yo tengo unos amigos y todo que me dicen que sus mamás y todo tienen una relación ya con la máquina, que es prácticamente como su mejor amigo. Y claro, vemos que ChatGPT muchas veces es bastante complaciente, ¿no? O sea, tú le dices algo, le das alguna orden y te trata súper bien y claro, y de pronto tú dices, o sea, oye, yo como, ¿para qué me voy a juntar con estos amigos que de pronto me hacen el feo? Si yo puedo estar conversando con la AI y puedo estarla pasando súper bien, ¿no? Correcto. Y yo creo que también es un llamado de atención para bastantes carreras, en este caso la carrera de psicología, ¿no? O sea, bastantes personas me han dicho que ChatGPT es un mejor psicólogo que te da información más adecuada, más, claro, porque al usar todos los días ChatGPT es como que te va conociendo tus gustos, tus hábitos, lo que tú le preguntas, claro, se va quedando grabado en la memoria en este caso de la máquina. Correcto. Y el dato que tiene que darte un consejo sobre, qué sé yo, psicología o algo emocional, como ya te conoce, entonces va a ser más acertado que de pronto que un psicólogo que vas a pagar una consulta a $40, $50, que solo te vio una vez y que bueno, con sus anotaciones no te va a conocer tan bien a la primera, sino vas a tener que ir 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10 veces para que el mismo nivel de conocimiento que tiene ChatGPT acerca de ti lo tenga el psicólogo. Tenaz. O de pronto también la carrera
de psicología, bueno, te estoy hablando de aquí en el país, no está tan bien impartida entre las universidades, ¿no? Que sabemos que también el problema de la educación que afrontamos aquí en el país y a nivel de Sudamérica es bastante importante. Entonces, yo creo que es también este llamado de atención hacia las distintas carreras que pueden ser reemplazadas por la AI muy pronto. Y bueno, así estamos hoy por hoy, Santi. Claro, mira, yo puedo hacer también un ejercicio ahora. Antes, al psicólogo de quien estamos hablando como profesión, no existía. ¿No sé? La psicología es una ciencia que tendrá unos 200 años, es una ciencia moderna. Antes del psicólogo estaba el sacerdote, ¿no? Que era el que de alguna manera expiaba las culpas y los pecados del sujeto. Se transformó la sociedad y ahora teníamos a los profesionales que nos escuchaban y que daban un consejo, ¿no? Ahora es esta guía que tú dices. Y quiero dar un mensaje más bien personal, ¿no? Yo estoy ahora en un curso de la universidad y tengo mi agente de GPT. Y a la gente le crucé el link del curso. Y cuando le dije, me vas a ayudar a responder las preguntas, y él empezó a sacar ya libremente, a su libre albedrío, sin que yo ni siquiera que le proponga la respuesta 2, ni la 1, él empezó a respondérmelas todas. Y yo me quedé fascinado, porque bueno, fue inmediato primero, tú sabes la inmediatez de la respuesta de las inteligencias. Y segundo, daba cuenta de quién era yo. En una de las preguntas tenía que yo contestar con un ejemplo personal de una clase mía de universidad. Y lo hizo, como si él fuese el profesor que estaba dando la clase. Es decir, llegó a un nivel de detalle y de conocimiento de quién soy yo que me sorprendió. Entonces, hubo un momento en que me puse a pensar esto, Pancho y amigos. O sea, esto quizás solo lo podría conseguir Dios. Y entra la pregunta... ¿La IA algún momento se convertirá en una religión, Pancho? Al paso que vamos, como tendemos a idealizar todo, y bueno, siempre va a haber una porción de la sociedad que son fanáticos, evidentemente yo creo que la AI va a llegar a convertirse en una religión. Más que todo porque, bueno, sabemos que de pronto la inteligencia artificial en un futuro podría responder a estas preguntas de qué habrá después de la muerte, ¿no es cierto? O si es que Dios existe, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? O sea, claro. Creo que la inteligencia artificial va a estar más cerca de responder esas preguntas que el propio ser humano. Entonces, en ese punto, la inteligencia artificial va a tener sus fanáticos, sus adeptos, y lo van a convertir en religión. De hecho, ahora está pasando. No sé si has visto que hay gente que ya se casó con la IA. Que todo es IA. O sea, bueno, yo soy uno de esos miembros de esta iglesia nueva de las IAs. Porque soy un tipo ya dependiente. Casi como que lo que me dice la IA es algo que yo creo a rajatabla, pero es que me ha pasado. Te digo otra vez con ejemplos muy prácticos. De algún momento hacía una investigación sobre las nacionalidades indígenas que viven en la Amazonía del Ecuador. Y tanto Ministerio de Cultura como Ministerio de Educación daban datos falsos. Y el GPT me sacó el dato verdadero, que después, obviamente, haciendo una pesquisa de correlaciones comparativa, daría cuenta de que GPT tenía toda la razón. Entonces, estamos llegando a un punto en el que es un agente digital, tecnológico, que está al alcance de todas las respuestas, Pancho. Y eso era Dios. Yo creo que en un futuro no va a haber este espacio para que cometamos errores, por lo menos en cuestión de datos, ¿no? Porque todo lo vamos a tener a la mano y no va a haber justificativo para tener esta falencia, ¿no? O sea, lo que tú me cuentas es un llamado de atención poderoso para los ministerios que ni siquiera saben utilizar la inteligencia artificial para poner los datos en sus páginas respectivas, ¿no? Bueno, sabemos que siempre han sido deficientes la información que te puede dar un ministerio o un gobierno seccional, o bueno, todo lo que funciona con el gobierno siempre ha sido así, pero ahora ya no tienen excusa, ya no tienen justificativo, porque todo está ahí a la mano y gratis. Así es. Lo que queda claro, Pancho, para hacer el cierre de este magnífico programa sobre IAs, es que estamos frente a una de las mayores transformaciones que hemos vivido los seres humanos durante toda nuestra historia. Y creo yo, a ciencia cierta, que la inteligencia artificial no es una herramienta. Ya no es una herramienta que el humano pueda utilizar a su libre albedrío. Es un espejo en el que nos estamos viendo reflejados.
La IA nos va a permitir entendernos, comprendernos, relacionarnos o no. Y sobre todo, cómo resignificar el propósito del ser humano a partir de la utilización de la AI, ¿no? Porque, claro, como nosotros vamos a tener otro tipo de labores, bueno, en un futuro yo creo que más cercano que lejano. Entonces, ¿cómo redefinimos la identidad del propio ser humano a partir de lo que puede hacer la inteligencia artificial? Tenaz y brutal. Muchas gracias por seguirnos. Esperamos sus comentarios. ¿Cómo están ustedes con el uso de las IAs? ¿Ya son IAs dependientes o todavía tienen una suerte de libertad creativa? Necesitamos leerlos, necesitamos escucharlos y no se pierdan nuestros nuevos episodios donde estaremos nuevamente enfrascándonos en estos temas maravillosos y mágicos de la existencia humana. Hasta un próximo programa, para mí ha sido un gusto. Hasta luego. Hasta la próxima semana.